Hola, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Mauro Chacón, una nueva oportunidad acá para conversar de otro tema interesantísimo del inglés que se llama The Passive Voice, la voz pasiva. Es extremadamente interesante, muchísima gente lo evita, no les gusta este tema porque tiene cambios gramaticales importantes, porque hay que aprenderse un montón de reglitas y bueno, lo que tengo que decirles al respecto es que sí, tienes que aprender unas cuantas reglas, sí, tienes que saber por qué utilizarlo y cuándo utilizarlo, pero es muy útil. Es muy útil. Básicamente tiene un propósito dentro del idioma, pero tienen que saber algunos detalles acerca de eso que les voy a estar brindando hoy. Nuevamente, si no me sigues en mis redes sociales, me puedes encontrar en Instagram como Mauro de Teaches, Mauro con una D, después Teaches. También me encuentras en TikTok con el mismo nombre y en YouTube con el mismo nombre, Mauro de Teaches en todas mis redes sociales. Por allí subo contenido de interés, así que por favor sígueme y estamos pendientes. Y si puedes activar la campanita de notificaciones, bienvenidos. ¿Ok? Vamos a hablar entonces de Passive Voice. La voz pasiva. Existen voces. Normalmente nosotros vamos en voz activa. La voz activa significa que el sujeto normalmente ejecuta las acciones. ¿Ok? En la voz pasiva, como he escuchado por allí, ya el sujeto el enfoque no está en el sujeto realizando la acción, sino en la acción realizada. No importa tanto quién la realizó. Este tipo de recursos se usa sobre todo para quitar juicio de valor, cuando no tengo seguridad o realmente o no es conveniente para mí quién hizo la acción, sino qué se hizo, yo voy a utilizarlo. En español nosotros tenemos varios recursos de voz pasiva, tenemos la voz pasiva clásica y tenemos la voz pasiva moderna. La voz pasiva clásica es muy parecida a la que vamos a estar estudiando hoy en inglés, es como que se han comido las arepas, ¿ok? Entonces, o alguien se ha comido la arepa. ¿Sí? Es muy importante, normalmente va así. También tenemos la voz pasiva moderna que se hizo, se colocó, se comió, etcétera, ¿ok? Se condujo. Esa es la voz pasiva moderna, pero en inglés la vamos a hacer con la estructura un poquito, experimentos fueron realizados, ese tipo de cosas. Sí, suena como un poco más viejo, pero en inglés se hace de esa forma. ¿Cuál es la intención de esto? Vamos a suponer que estoy haciendo un informe de laboratorio, ¿ok? Estoy haciendo un informe para una empresa. Realmente si alguien me ayudó o lo hice yo solo, ¿es relevante que diga que lo hice yo? No, no es relevante. Lo irrelevante es lo que se realizó. Se tomó una muestra de 5 miligramos de magnesio, se colocó en una solución salina, luego se le aplicó temperatura, no es decir, luego yo hice tal cosa y después agarré y le puse temperatura, no. ¿Ok? No es necesario hablar en voz activa, es necesario hablar en voz pasiva para quitarme protagonismo a mí y darle protagonismo a la acción. Y ese es el uso principal. También cuando no estoy seguro de quién fue el sujeto, básicamente hablo en voz pasiva. ¿Ok? Eso de pasivo viene del latín y básicamente habla de recibir. ¿Ok? Por eso cuando ustedes vieron la famosa película, si alguien la vio, La Pasión de Cristo, ¿qué tipo era apasionado? Que denme golpes. No, la pasión fue lo que recibió Cristo, que fue la iluminación. ¿Ok? Entonces, pasión es quien recibe. A veces pensamos que pasión es una persona apasionada es el que da. No, básicamente el que recibe la iluminación de hacer cosas, es como que recibe, ¿no? Recibe algo, no sé, inteligencia, algo. Entonces, en este caso, vamos a estar hablando de que el que recibe, que sería el objeto directo de la oración, ahora va a ser el sujeto de la oración. ¿Ok? ¿Cómo es esto, Mauro? Vamos a explicarlo mejor. Aquí tenemos un par de ejemplos. ¿Ok? La voz pasiva se usa para dar énfasis en las acciones y no quien las realiza. También se usa cuando no se sabe quién realmente hace la acción. Igualmente es el foco. Igualmente el foco sigue siendo la acción per se. Entonces, en un active voice tenemos they ate all the bread. ¿Ok? Ellos se comieron todo el pan. Entonces, en la voz pasiva coloco all the bread, ¿ok? Was eaten. No importa por quién. Entonces, fíjense lo que pasó acá. Fíjense lo que pasó acá. Yo llego y tomo de all the bread y lo coloco ahora acá de sujeto. ¿Okay? Él cambia de posición. Hay un cambio importante acá. El verbo original está en pasado. Y ahora tengo dos formas verbales, el was y el eaten. El mismo verbo eat, que está aquí arriba en pasado, ahora está aquí abajo en pasado participio, pero le agregué un to be en pasado. ¿Ok? Ahorita vamos a hablar eso más en detalle. Para poder transformar una acción de voz activa a voz pasiva, el verbo debe ser transitivo. ¿Qué significa que el verbo debe ser transitivo? Que el verbo debe aceptar objeto directo.
Ok, ¿cómo es eso? Bueno, el verbo necesita un objeto directo. Si el verbo es transitivo, porque el verbo puede aceptar un objeto directo. Por ejemplo, Charles eats bread. Entonces, bread es el objeto que comió. Pan, ¿ok? Entonces, este es el objeto directo. Si yo no tengo objeto directo dentro de la oración, tengo otro verbo, pero la naturaleza de ese verbo es otra, intransitiva o copulativa, yo no puedo hacer voz pasiva. Por ejemplo, Mary is beautiful. Este es el verbo ser o estar, el verbo to be. El verbo to be no es un verbo transitivo, es un verbo copulativo. Entonces yo no puedo decir beautiful is Mary. No, 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 yo no puedo hacer nada con esto. Simplemente no hay manera de hacer ninguna voz pasiva a través de esta oración que está originalmente en voz activa. Conclusión. ¿Toda la voz activa se puede poner en voz pasiva? No. ¿Toda la voz activa se puede poner en voz pasiva? No. Solo las oraciones que tienen un verbo transitivo y un objeto directo pueden transformarse. ¿Ok? Entonces, aquí, en esta oración, Charles eats bread. ¿Ok? Charles sería el sujeto y es un sujeto agente. ¿Ok? Y bread sería el objeto directo. Ahora, si yo lo coloco en voz pasiva, yo voy a colocar aquí bread. ¿Ok? Is eaten. ¿Ok? Si quiero colocar por quién, digo by Charles. By Charles, ¿ok? Ok, by Charles. Entonces, ¿qué pasa? Ahora bread, que originalmente el objeto directo, viene a ser el sujeto paciente. ¿Ok? ¿Ok? Es el sujeto que obviamente es quien está realizando la acción como tal, pero es igual quien la recibe. ¿Sí? Entonces, ahí es donde hemos demostrado la eficiencia de la voz pasiva. Entonces, bread is eaten. Entonces, tenemos el sujeto paciente allí. La voz pasiva en el presente. Ahora, ¿cómo hago los cambios? ¿Cómo hago para que esto ocurra? Recordemos que las oraciones tienen que tener su objeto directo para poder hacerlo. Entonces, de acuerdo al tiempo, yo voy a ir construyendo voces pasivas. Entonces, por ejemplo, la voz pasiva en el presente simple. Voy a utilizar la misma oración para todos los ejemplos, para que sea más fácil de ver. They build the houses. Si vemos, they build houses. Ellos construyen casas. Eso está en presente. El build, sabemos que está en presente porque termina en de. Ahora, cuando yo tengo este tipo de oraciones, para poder hacerlo en voz pasiva, yo coloco houses de primero como sujeto paciente, luego coloco are, después build con una T porque va a ser el pasado participio y by them, ¿ok? Si quiero agregar el by them, si no, no lo agrego. Mauro, ¿cómo es eso? Bueno, fíjate, yo tomo el verbo que está allí original en presente y lo voy a bajar en pasado participio. Recuérdense que los pasados participios pueden ser con ed, igual que los pasados en los verbos regulares, pero los verbos irregulares cambian. Su pasado puede cambiar en su pasado participio. Entonces, ¿qué pasa? Él baja como pasado participio, pero yo le tengo que agregar un to be en el tiempo del verbo original. Del verbo original. Original, ¿ok? Entonces, el verbo original aquí está en presente. Yo bajo el verbo original en pasado participio, pero antes de él, justo antes de él, voy a colocar el verbo to be en presente. Voy a agregar un verbo to be en presente. Entonces digo, houses are built. Entonces, by them. Las casas son construidas, ¿ok? Fíjate que esto suena a pasado participio. Son construidas. Entonces, este are que está aquí es algo nuevo que yo le estoy agregando. ¿Pero por qué lo hago? Porque es necesario. Entonces hay una forma matemática. Si usted acá en la oración que está acá, que eso está en presente, y hay una sola forma verbal, siempre en la voz pasiva habrá una más. Siempre habrá una más. Si hay dos formas verbales, en la voz pasiva habrán tres. Si en la voz activa hay tres formas verbales, en la voz pasiva habrán cuatro. ¿Ok? Y eso se lo voy a demostrar con estos ejemplos acá. En el siguiente ejemplo vamos a ir viendo lo que está pasando. Voz pasiva en el pasado, en el presente continuo. Tenemos are building houses. Están construyendo casas. Entonces tomo houses, lo coloco acá como sujeto paciente. Voy a colocar el are que está listo aquí. Ves que tengo dos formas verbales, el are y el building. Entonces voy a colocar el are en función de houses, sigue siendo are. Y luego voy a bajar el building, ¿okay? Que es el verbo original, en pasado participio, exactamente como lo hice aquí arriba, build. Pero antes de él voy a colocar el to be en el tiempo del verbo original. ¿Okay? Tengo el to be, ¿cómo está el verbo original? Con ing, entonces coloco to be más ing, been built. ¿Okay? Entonces esto es lo que significa, las casas están siendo construidas. Están siendo.
Entonces coloqué, veía que building está en ing, yo a él lo tengo que bajar a juro en pasado participio, a juro en pasado participio, y acá le coloco primero el verbo to be que traigo ya arriba, ¿ok? Y le coloco el verbo to be nuevo en la forma ing, been, y lo bajo en pasado participio. Seguimos explorando. Voz pasiva en el pasado. Tengo de build, el pasado del verbo build y el pasado participio es exactamente igual. Se escriben igual, gracias a Dios. En este caso, yo bajo el, aquí hay un error, discúlpenme, déjenme repararlo. Este build no va con D, va con T. ¿Okay? Entonces, déjenme subirlo acá. Entonces, esto va con T. Sí, así. Bueno, tampoco en mayúscula, pero me perdonan. ¿Okay? Entonces dice, la voz pasiva del pasado. Yo llego bajo este build en pasado participio. Yo bajo este build en pasado participio. Acá, build. Aquí él es pasado, pero acá es pasado participio. En ese caso, tengo que agregar otro to be en el tiempo del verbo original. El verbo original aquí está en pasado. Le coloco el verbo to be acá en pasado. Entonces, houses were built by them. Fueron construidas, ¿ok? Entonces recuérdense que aquí tengo una forma verbal, acá tengo una y dos. Voz pasiva en el pasado continuo, ¿ok? Entonces tenemos, they were building houses. Entonces voy a colocar el build en pasado participio acá, lo bajo hasta acá en pasado participio, luego voy a bajar este where acá igualitico porque está en plural y este building está en ing. El to be nuevo que voy a agregar, tiene que estar en la forma de este señor. Si esto está en ing, entonces el to be, recuérdense, va a agregársele la ing y él siempre va a estar antes del verbo de pasado participio, ¿ok? En la voz pasiva del futuro es interesante, ¿por qué? Bajo el build, there will be houses. Entonces fíjese, el will, al lado will siempre va a haber un verbo en infinitivo. Entonces, yo tengo will, build. Este build lo bajo en pasado participio, que es la constante, pero bajo mi will, pero el to be que voy a agregar. El to be que voy a agregar va a estar en qué? En infinitivo sin to, así como está este build acá. Entonces le agrego be acá. There will be built. ¿Sí? Asimismo, la voz pasiva en el presente perfecto, okay, vamos a tener they have built houses. Ellos han construido casas. Voy a colocar houses, voy a bajar mi have, okay. Voy a bajar mi built en pasado participio, que en este caso este pasado participio y este también. Y voy a agregar un to be extra, pero en el tiempo del verbo original. Si el verbo principal original está en pasado participio, yo tengo que agregar el to be en pasado participio. Y esta es la complejidad de esto. Cuando le tomamos el hilo, tomamos la rienda a esta, le tomamos el hilo a la voz pasiva, es muy útil. ¿Okay? Traté de utilizar los tiempos que son más útiles también. Esto puede llegar a ser más complejo, con tiempos un poco más compuestos. Pero no es la idea en este instante, ¿ok? Entonces la idea es que tengan una idea, se lleve una imagen clara de cómo hacerlo y cómo construirlo. Recuérdense, ella es útil. El que te diga que no es útil es mentira. Sí es muy útil y lo vas a utilizar. Lo vas a utilizar en tu vida muchísimo. En la medida que vayas avanzando con el inglés, seguramente las voces pasivas más sencillas las vas a poder hacer naturalmente. Pero en el momento que te tranques, siempre recuerda repasar estas cositas de gramática y vas a poder realizarlas desde simplemente la conciencia de cómo funcionan, ¿ok? Entonces, bueno, esto es todo por ahora en Fast Voice. Muchísimas gracias. Recuerda seguirme por mis redes sociales, en Mauro de Teachers en Instagram, en TikTok en el mismo nombre y en YouTube de la misma forma. Activen sus campanas de notificaciones, estaré subiendo más contenido por allí. Muchísimas gracias y saludos a todos. Bye bye.